El viejo Topo tiene el honor y la satisfacción de poder contar aquí para ilustrarnos y aprender mucho la presencia de uno de los intelectuales más prestigiosos de Cuba en estos momentos, ¿no? Poeta, politólogo, investigador, profesor, escritor, graduado en literatura francesa, algún pajarillo asoplado que también ha hecho experiencias en el campo del teatro, aunque no figura en su currículum, ¿no? Estudió historia de la filosofía en La Habana, hizo una maestría en ciencia política en el Colegio de México, en fin, etcétera, etcétera, etcétera. Ha publicado muchos libros y ensayos sobre política, historia, cultura y sociedad civil cubana, política norteamericana, fundó una revista, Cuadernos de Nuestra América, predecesora de la revista que actualmente dirige, y que es una revista que, por lo que declara la propia revista, creo que tiene de intencionalidad mucho parentesco con el viejo Topo. Voy a leer ahora algunas de las líneas que la propia revista dice acerca de sí misma. La revista Temas se publica desde enero de 1995 con el propósito de constituir un espacio para la reflexión crítica y el debate de ideas en torno a los problemas de la cultura y el pensamiento social contemporáneos en Cuba y en el mundo. Su perfil abarca las artes y las letras, los problemas de las ciencias sociales y humanísticas, la teoría política y la ideología. Recoge posiciones e interpretaciones diversas que puedan enriquecer el conocimiento de la realidad cubana y mundial desde una perspectiva integral y multidisciplinaria. Se dirige a estimular la discrepancia y el intercambio y a dar espacio a la pluralidad de opiniones de autores de cualquier nacionalidad. La revista se publica 4 veces al año y no constituye órgano oficial de ninguna institución ni organismo estatal. El Consejo Editorial es el responsable de su línea editorial. A mí me parece que estas palabras las puede firmar el viejo Topo y ponerlas, a lo mejor las copiamos y las ponemos como apertura de nuestra página web. En fin, bienvenido. Y Manolo Moredeo, a quien no hace falta presentarlo porque todos lo conocéis, hará una breve intervención a la intervención de Rafael. Yo efectivamente seré breve, porque escucharme a mí es quitarle tiempo también a él, ¿no? Y no voy a hacer eso. Solamente 3-4 líneas para intentar iluminar un poco el camino que luego él va a transitar con profundidad y a fondo, que es la cuestión de Cuba, ¿no? Que hoy es dramáticamente una cuestión de actualidad, ¿no? Quizá para muchos de nosotros, que llevamos muchos años hablando de lo que está pasando, no nos sorprende demasiado, lo que está ocurriendo. Quizás nos sorprende los ritmos, la aceleración de las cosas que está pasando. Porque muchos de nosotros venimos hablando de lo que está pasando hace muchos años. Y en el desierto. Es decir, como se dice, están cambiando de paradigma, y a ese cambio de paradigma se está respondiendo con viejas propuestas que ya no dicen nada. Es lo que algún autor ha llamado categoría zombie. Y toda la política española, mundial y sobre todo europea está llena de categorías zombie. Es decir, de categorías que sirvieron alguna vez, en algún momento tuvieron detrás sustancia social, pero que hoy no dicen nada o que obligan a una definición permanente de cuestiones de fondo. Y lo que estamos viviendo es nada más y nada menos que una doble crisis. Una que la vivimos dramáticamente desde hace años, no solo desde que llegó Donald Trump, que es lo que podemos llamar la crisis de hegemonía de Estados Unidos y del poder norteamericano, de lo que se llamó
el orden internacional basado en normas. Porque en esto también caemos continuamente en viejas ideas, ¿no? Lo que sustituyó al orden bipolar que gobernó el mundo desde la Segunda Guerra Mundial no fue el derecho internacional, fue el orden internacional basada en las normas de Estados Unidos. Y detrás lo que había era el poder unipolar de Estados Unidos, que era el que de una u otra manera ejercía plenamente de potencia gobernante en ese orden mundial. Y además tenía una facultad específica, que era la facultad de ir y de hacer la guerra. Era Estados Unidos el que, en un momento, con el apoyo de las Naciones Unidas y del Consejo de Seguridad, y casi siempre sin ningún tipo de apoyo, decidía cuándo se intervenía militarmente. Es decir, la violación sistemática del derecho internacional. Por lo tanto, la primera cosa que estábamos viendo y que estábamos observando desde hace años es justamente esta violación constante del derecho internacional en nombre de un nuevo orden internacional basado en normas. Y yo creo que es justamente lo que no acabamos nunca de entender definitivamente, y los que hablan de él, ellos lo entienden perfectamente, simplemente que siguen jugando con las palabras, como ahora se juega con ellas, para engañar y para confundir. Por tanto, eso es lo que tenemos por delante, la crisis de hegemonía de Estados Unidos. Y todo lo que hemos tenido detrás, y ahora acelerado y multiplicado, es una serie permanente de intervenciones político-militares de Estados Unidos contra lo que él considera gente que cuestiona su orden y su poder. Y así hemos vivido, unas veces ha intervenido directamente y otra vez ha intervenido, no sé, muchas veces a mando de quién, a través del Estado de Israel, que siempre se nos olvida. Siempre acabamos olvidando lo que ha significado Israel en la zona. Por tanto, primer hecho fundamental, hecho dramático que ahora se acelera, es justamente la crisis de hegemonía del poder norteamericano, y ahí hay una segunda cuestión que merece la pena reflejarse, porque ahora muchos compañeros y camaradas y amigos, ¿no?, pues ven un poco, tienen la sensación de que el orden unipolar del que hablamos sigue existiendo y no acaba de verse si realmente estamos transitando o no a otra cosa. Y no sabemos si esa otra cosa es el nombre de ese poder unipolar norteamericano. Eso es un debate que hay ahora mismo en la izquierda mundial y en la izquierda latinoamericana, sobre todo después de lo ocurrido en Venezuela. Entonces, hay ese segundo plano que merece la pena discutir, ¿no? Y yo creo que aquí siempre, cuando nosotros hablamos, hace ya muchos años, insisto, de estas cosas, sacábamos aquello que la Academia Norteamericana siempre intenta ritualizar, ¿no?, que era la famosa trampa de Tucídides, que era una cosa muy simple. Es decir, el que tiene el poder está dispuesto a abandonarlo graciosamente o luchará por él hasta el final. Entonces, muchas veces, cuando nosotros hablábamos de que había una transición hegemónica a nivel mundial que estábamos viviendo, de hegemonía, siempre dijimos, oye, esto es mucho peor. Esto no solamente es algo positivo, pero esto puede ser también muy grave, porque nada es más peligroso que una potencia en crisis que pierde su hegemonía. Y siempre advertíamos del peligro que supone que Estados Unidos pierda su hegemonía, pero sigue teniendo, y tendrá durante muchos años, una potencia político-militar de enorme envergadura. Entonces, el gran problema de la transición hegemónica en el mundo es cómo hacer la transición sin terminar en un conflicto de guerra nuclear. No, pues eso ha venido a aclararlo claramente Donald Trump. Jugar al filo y arriesgarse a un conflicto nuclear. Eso es lo que estamos viviendo. Es lo que dramáticamente no se discute en España. Se ataca mucho a Donald Trump, por razón. Se discute mucho sobre Donald Trump. Ayer me llama un camarada, un amigo italiano, un dirigente del viejo Partido Comunista Italiano, y me dice, oye, Manolo, ¿es verdad
que España ha incrementado en un 50% este año su gasto militar? Y le digo, sí. ¿Y Pedro Sánchez entonces? Pero bueno, es que ¿no entendamos o no entendemos lo que está pasando realmente? Entonces, ese es un tema de fondo que nosotros tenemos siempre que poner encima de la mesa. El riesgo que hay en una transición como la que estamos viviendo es el riesgo de un conflicto generalizado y con una guerra nuclear que puede estar en el horizonte. En estos días se ha dicho, por periódicos nada sospechosos como el New York Times, de que en un momento determinado el señor Donald Trump echó mano de los códigos nucleares. Y se dice, no sabemos la verdad que en ello, que los altos cargos militares le dicen, oye, ¿dónde vas? ¿no? ¿Dónde estamos? ¿no? Pero es que en ese filo de la naranja es donde estamos viviendo. Y luego hay un segundo punto, y luego un tercero que termina ya. El segundo punto es que hay otra crisis en la crisis, en términos de Brodel, que sería de larga duración. ¿Okay? La parte nueva de esta crisis, frente a otra crisis, que siempre son nuevas. Y esa parte nueva es nada más y nada menos que la crisis del dominio de Occidente en el mundo. Que eso sí que es una crisis. Se podría decir que eso sí que es la madre de todas las crisis. Porque por primera vez, justamente desde que los países ibéricos descubren América, porque antes no existía, la descubrimos nosotros, pues cuando se descubre América, se unifica el mundo. Mackinder hablaba de que tendríamos que llamar a la época que se abre ahí la época colombina, y el gran geógrafo Mackinder hablaba de que ahí se unifica el mundo por primera vez. Bueno, el mundo se unifica por primera vez en torno a la hegemonía de Occidente, que luego ha tenido dos cambios fundamentales de composición, que dentro de Occidente la hegemonía la ha tenido unos nuevos llegados, que eran los Estados Unidos, y dentro de Occidente ha aparecido una nueva fractura, que es entre la Europa occidental y la Europa oriental. Que parece que nunca, como si no hubiese existido nunca Rusia. Pero son dos rupturas dentro del Occidente que hemos conocido. Bueno, pues ahora lo que estamos viviendo es una crisis de enormes dimensiones del occidentalismo en el mundo. Y esa se deja sentir enormemente. De hecho, cuando uno oye hablar, por ejemplo, al gran secretario de Estado norteamericano, Rubio, que es un gran hombre, un gran intelectual, pues cuando la conferencia que dio en Múnich nos hizo pensar en la idea, que es muy típica de Estados Unidos, y que los neocolos vienen defendiendo desde siempre, que realmente el verdadero Occidente es Estados Unidos. Y que ellos son los que defienden Occidente como colectivo, sus valores, su cultura, sus tradiciones, que es lo que dijo Rubio en Múnich, la conferencia. Que además sobresalía mucho de lo que había dicho el vicepresidente en el año anterior, que era más bien hablando de la crisis de ese Occidente. Esta fue una defensa. Por lo tanto, este segundo hecho es un hecho trascendental. Porque el mundo era Occidente, sus valores, su cultura. Eso ha sido el mundo, que se impuso mano militar a nivel mundial. Y ese mundo es el que está también en crisis. Y vemos emerger viejas y sofisticadas culturas con sus valores y no somos capaces de encontrar mecanismos de relación con la vieja cultura india, con la vieja cultura china, con la vieja cultura de los pueblos originarios, que nos están llamando, que nos están clamando por salir de un espacio dominado, colonizado, por un espacio descolonizado, abierto y plural. Bueno, esa crisis para mí es mucho más importante que la propia crisis político-militar que estamos viviendo y de gestionando. Bueno, pues en ese contexto, y termino, es donde aparecen los problemas de América Latina. Porque cuando uno ve los dos grandes documentos redactados seguramente por Colby, los dos, el subsecretario, tanto el documento sobre seguridad nacional como el documento de defensa nacional,
uno ve claramente lo que ellos mismos llamaron la corrección Donald Trump, como antes fue la corrección Terry Rupert, donde Estados Unidos abiertamente, sin ningún tipo de duda, poniéndolo blanco sobre negro, viene a decir lo siguiente: Estados Unidos tiene por derecho divino, por derecho, el derecho al uso exclusivo y excluyente de América Latina, en el plano de los recursos naturales, en el plano de los recursos económicos y tecnológicos, en el plano político-militar y en el plano de economía. Y el derecho a intervenir, y convierte de facto a todos los estados latinoamericanos en estados de democracia o de soberanía limitada. ¿Que? Habría que ver si alguna vez la han tenido. ¿Y quién la ha tenido por primera vez? La soberanía limitada. Y el derecho de injerencia militar de Estados Unidos. No solo para defender su cultura, sus valores o la economía de mercado, sino oponerse a cualquier potencia que pretenda no ya tener bases militares, sino que pretenda tener intervención en la economía de los países en activos que Estados Unidos considera que son de su uso exclusivo. Eso, esta corrección, este mecanismo de nuevo poder demuestra dos cosas: la fortaleza que tiene Estados Unidos, pero también su debilidad. Que para mantener su poder en el mundo, para jugar la carta que le queda, la clave sigue siendo lo que ellos llaman eufemísticamente el hemisferio occidental, es decir, América Latina. Y en el medio de toda esa historia tiene que ver, en gran medida de esta historia, tiene que ver los viejos problemas que Estados Unidos siempre ha tenido con la región y su control sobre la misma. No, eso es lo que estamos viviendo en este momento. Eso lo estamos viendo dramáticamente. No voy a entrar en el tema de Venezuela. Yo tengo una opinión sobre el tema de Venezuela. Quiero pensar, la tengo bastante matizada, pero yo no voy a entrar en este tema. Pero está claro que, como dice Donald Trump, después de Venezuela viene Cuba. Y eso no lo oculta, eso lo dice continuamente. Y hay que tomar en cuenta que cuando lo dice, lo está diciendo un país que está intervenido militarmente en bastantes partes del globo militarmente. Y que tiene nada más y nada menos que secuestrado al presidente legítimo de un país, y sobre ese secuestro está intentando, entre comillas, negociar con Cuba. Primero, uniformizar a Venezuela, y segundo, negociar con Cuba. Porque además este gobierno de Estados Unidos ha descubierto un nuevo tipo de diplomacia. Antes se hablaba de diplomacia coercitiva. Ahora podemos hablar de diplomacia de decapitación, diplomacia de la muerte. Esto es algo que tiene mucho que ver con el dramatismo de una potencia en crisis, que sabe que está en crisis, que es que asesinan a los que negocian. Y luego se queja de que no vayan a negociar con él. ¿Qué es lo que está pasando con Irán? O sea, la idea que tienen la mayoría de los negociadores es que no saben si van a volver a sus casas o no. Y así se está negociando. El país más civilizado del mundo y la democracia más antigua del mundo. Bueno, y el desafío es justamente Cuba. ¿Y por qué Cuba? Porque Cuba es un ejemplo. Es también un triunfo. Cuba es también un triunfo. Un ejemplo, un triunfo que la reconstrucción del poder de Estados Unidos tiene que eliminar. Porque se entenderá que si se elimina Cuba, no hay posibilidad de alternativa al dominio de Estados Unidos. Eso es lo que continuamente se convierte en un hecho trascendental, político-cultural, estratégico, en sentido profundo del término. Que es justamente que Cuba, el poner fin a Cuba, ¿no? El otro día, en uno de los canales,
me vi la serie completa del Padrino, otra vez, ¿no? Y dije, bueno, es que la diplomacia de la muerte es la diplomacia del Padrino, de la madre. Pero es que además vi El Padrino número 2. Y vi la noche en que Batista se fue. Que creo que era que se despidió en la casa de Asturias, o de Galicia. Porque eran donde se celebraban lo que se venía a ver, donde se celebraban las grandes fiestas, creo que era en la casa que tenía un salón, para el Palacio Presidencial, ahora es el Museo de la Revolución. Sí. Pero, y que había en la casa creo que sí, de la casa de Asturias, había un salón muy grande, ¿no? Donde las chicas iban allí a hacer a su primer baile, ¿no? Bueno, pues ahí en una sala parecida se ve Batista diciendo adiós, ¿no? Y viendo aquello, ¿no? Digo, que todavía tienen esa imagen los norteamericanos, de salir corriendo, buscando el refugio en Estados Unidos, pensando que volverían junto con los marines. Y no fue así. Y eso no lo perdono. Y yo creo que para hablar de esto y de muchas cosas más, pues tenemos aquí al compañero. Somos viejecitos, camaradas. Nos conocimos más o menos algo más de hace 30 años, de la mano de un maestro mío y íntimo amigo suyo, que era Juan Valdés Paz, que fue para mí mi maestro de vida, fue algo más que un maestro político, ¿no? Mi maestro de vida. Y por lo tanto, así lo viví. Y fue el que me lo presentó, creo que en el CER. Y bueno, la historia nos vuelve a unir. Me dijo Miguel que tenía que venir para presentar este acto y aquí estoy presentándolo. Muchas gracias. Gracias. Nosotros los cubanos y los habitantes de esta península compartimos una virtud que algunos piensan que es un defecto, pero es una virtud, que es el poder de la exageración. Le agradezco mucho a Miguel por esa presentación hiperbólica que hizo de mí. Y me voy a apoyar en esa hipérbole para introducir algo que me parece importante, que tiene que ver con las ideas que uno se hace de las personas. Les voy a decir qué persona soy yo. No qué currículum tengo, sino qué persona soy yo. A mí no me gusta el café dulce. A mí no me gusta el cubata. Eso de mezclar ron añejo con Coca-Cola me parece una blasfemia total. A mí me gusta el béisbol, pero yo no sé lo que está pasando en la liga de béisbol cubana. Yo no sé quiénes son los mejores pitchers, los mejores cuartos bates. A mí me gustan los frijoles negros y la carne de puerco, pero ese no es mi plato favorito. Yo bailo mal. A mí me gusta el picante, me gusta el chile jalapeño, el chile chipotle. Yo como pescado crudo, como sushi maki, esas cosas, esos pescados crudos y esos mariscos crudos que comen los japoneses. Yo no hablo rápido, ni hablo alto tampoco. Yo espero que ustedes acepten que yo soy cubano. Porque nada de eso tiene que ver con la percepción que todo el mundo tiene de los cubanos. Y esto que acabo de decir se lo digo a mis estudiantes el primer día de clase. Porque no hay nada como partir de tomar conciencia de las percepciones que tenemos acerca de nosotros mismos y de los otros. Se me olvidó decir una cosa, yo no fumo. A pesar de que mis dos abuelos
canarios los dos, cultivaban tabaco en el Valle de Santi Espíritus, en un pequeño pueblo que sigue siendo el lugar de Cuba que tiene más canarios por metro cuadrado, que se llama Cabaiguán. Yo soy de Cabaiguán. Cuando uno entra en Cabaiguán siente el olor del tabaco torcido. Ese es el olor de mi infancia. Ese olor de la hoja curada de tabaco. Mi abuelo, por parte de madre, fue con quien yo me crié, que era veguero, no fumaba. Había estudiado 3 años para cura en un seminario en Canarias antes de venir a América, antes de venir a Cuba y a convertirse en un veguero cubano. Y decía siempre, nosotros los cubanos. Y eso yo después comprendí que dice mucho acerca de la cultura cubana como un gran aparato digestivo que es capaz de tragar cualquier cosa y convertirla en parte de Cuba. Y naturalmente, mis tíos y mi mamá, que eran hijas de canarios, hijos de canarios, se burlaban de los canarios. Hacían chistes, en los chistes familiares, los tontos eran los canarios. Que en la familia y en mi pueblo eran los isleños. No le decían los canarios, le decían los isleños como si nosotros no fuéramos isleños. Entonces, de ese pueblo de isleños vengo yo, que no es La Habana. Hay una percepción de Cuba que es La Habana, que no es Santiago de Cuba. Hay otra percepción de Cuba que es Santiago de Cuba, sino que es el centro de Cuba, donde, repito, hay una gran concentración de descendientes de isleños. Y siguen ahí. Si uno visita el campo de esa región, se va a encontrar a gente que no parecen cubanos, en el sentido de las percepciones reinantes sobre los cubanos. En los ojos azules, estos son rubios, tienen otro acento completamente diferente al de La Habana y al de Santiago. Sin embargo, tal parece que todos somos iguales, que no hay diversidad entre los cubanos. Y las percepciones de los cubanos siguen siendo homogeneizadoras. Ustedes que son catalanes saben de lo que yo estoy hablando. De la importancia de la diferencia. Lo que hace la diferencia. Lo que contaba Manolo de cuando nos conocimos tiene que ver con una época en la que un grupo de compañeros y yo fundamos un centro de investigaciones que se llamaba el Centro de Estudios sobre América, que estudiaba Estados Unidos y América Latina, y empezamos a tratar de entender los Estados Unidos. Ese centro era lo que se llama un think tank del Comité Central del partido. Un think tank se supone que hace análisis que es utilizado después en la política. Nosotros nunca nos dimos cuenta de que nuestros análisis eran utilizados en la política, francamente. Pero de todas maneras, tenía sus ventajas que estuviéramos como un think tank del Comité Central del partido, porque eso nos facilitaba una cosa fundamental para hacer investigación, que es tener acceso a información. Información que puede no ser secreta, naturalmente, pero que muchas veces es información clasificada o que no es pública. Y en Cuba, lo que no se ha dicho que sea público es secreto o es clasificado, lo cual hace la vida no muy fácil a los investigadores, que intentan analizar utilizando datos, no utilizando discursos. Entender la política no solo a partir de los discursos. Voy a volver a eso que tiene que ver con cosas que estaba mencionando ahora Manolo. Cuando se terminó esa etapa del Centro de Estudios sobre América, en donde aprendimos muchísimo,
porque empezamos por tener relaciones de intercambio académico con instituciones norteamericanas. No es posible entender la política de los Estados Unidos sin vincularse con el mundo académico de los Estados Unidos, que tiene un montón de centros de estudios latinoamericanos y que tiene también es la meca de los estudios sobre la política de los Estados Unidos. Cuando llegábamos a Estados Unidos por primera vez, visitar esas universidades, Harvard, Columbia, la Universidad de Texas. Cuando visitamos esas universidades por primera vez, yendo a tratar de aprovechar y de desarrollar un intercambio académico que nos permitiera entender mejor la política de los Estados Unidos, no a partir de los discursos, porque para eso no hay que ir a Estados Unidos ni a ninguna parte, sino familiarizarnos con esos estudios, con esas investigaciones y con la gente que los hacía, sobre todo la política de Estados Unidos hacia América Latina, que era lo que más nos interesaba. Ellos esperaban que nosotros les habláramos de Cuba. Cosa que no se puede hacer nada más que porque uno es cubano. Es decir, todos los cubanos pueden hablar de Cuba, pero si se trata de hacer una conferencia en la Universidad de Harvard sobre Cuba, uno dice, bueno, déjame ponerme a estudiar un poco y no dar simplemente mis experiencias, mis impresiones. Y así empezamos a estudiar a Cuba, cosa que nos complicó la existencia después. No voy a tratar ese capítulo ahora. Porque mientras estábamos estudiando la política nicaragüense, la política argentina, las relaciones de Estados Unidos con América Latina, la política de Estados Unidos hacia Cuba, es imposible estudiar la política de Estados Unidos hacia Cuba sin estudiar la política de Cuba hacia los Estados Unidos, pues si no, es como el cuento de un amigo mío que decía que los medios de difusión cubanos se caracterizaban por el síndrome de la tuya. Porque en español cubano, cuando a uno le mientan la madre, tu madre, la respuesta es la tuya. Pero nunca leíamos tu madre, sino solamente la tuya, decía él. Oíamos la respuesta, pero no sabíamos bien dónde empezaba la ofensa, porque no teníamos toda la información. De eso hace mucho tiempo. De manera que, teniendo obligatoriamente que estudiar a Cuba, nos fuimos complicando en entender de la misma manera que queríamos entender los Estados Unidos de una manera rigurosa, con datos, con análisis, etc. Nos metimos a estudiar los problemas de Cuba, de la política cubana, de la sociedad cubana, de la economía cubana, a fondo para poder explicarlos y al tratar de entenderlos a fondo nos dábamos cuenta que había ahí problemas. Obviamente había problemas. Y que además si a los americanos nosotros les decíamos que Cuba funciona perfecto, es una tacita de oro, no nos iban a creer. Entonces valía la pena que le hiciéramos la crítica de los problemas de Cuba en la versión nuestra, que no es la versión de Miami, por decirlo de una manera rápida. No es la visión de los problemas nuestros que pueden tener los que se ponen en contra del socialismo. Hay que tener una visión de los problemas del socialismo del socialismo. Bien, repito, eso desembocó en un momento difícil de cambio. En mi caso, yo tuve la suerte de que como tenía un pie en la literatura, porque había escrito algo de literatura en ciertos momentos de mi vida, el ministro de Cultura, en el medio del periodo especial, ustedes saben lo que es el periodo especial, la crisis que empieza en 1990-91, coincidiendo con el derrumbe del campo socialista, esa tormenta perfecta, que es la combinación entre el derrumbe del campo socialista, nuestros propios problemas y la vuelta de tuerca al bloqueo de parte de los Estados Unidos.
Esas tres cosas juntas en 1990, 91, 92 produjeron una caída libre de la economía cubana. 16 horas de apagones. Ahora hablamos de los apagones. Este es el momento más peor de la... 16 horas todos los días. No había guaguas, no había transporte. Todos teníamos una bicicleta china. No porque hubiéramos descubierto las ventajas de hacer deporte. Qué bueno es montar una bicicleta. Traten de montar una bicicleta en el mes de agosto, 5 kilómetros, para que vean lo saludable que es eso. Todos teníamos una bicicleta china que pesan una barbaridad, porque no teníamos otra opción, no había ningún otro medio de transporte, y las colas de la gasolina no se las quiero contar. Y el pan disponible era solamente el pan que venía por la libreta de racionamiento, que es un pan más bien chiquito, que no hay manera de que alguien se sienta satisfecho con ese solo pan. ¿Okay? Ese momento, sin embargo, fue un momento que la sociedad cubana enfrentó de una manera firme, tenaz, resistente. La palabra resistencia que se usa tanto. Y en esa resistencia, el gobierno cubano inmediatamente se dio cuenta de que la única manera de salir de ese hueco en que habíamos caído era producir medidas de emergencia que no llegaban a ser un paquete de reformas, eso vino después, pero que eran medidas de cambio radicales, dirigidas a la sobrevivencia. Como la mayor parte de ustedes saben de lo que yo estoy hablando, entonces no me quiero extender. Se abrió el sector privado, se abrió el mercado privado, el mercado de libre competencia, o el mercado más bien de oferta y de demanda, con la idea de estimular la producción de alimentos. Se legalizó la tenencia de divisas, de manera que los dólares que llegaban de Estados Unidos podían ser utilizados directamente en tiendas de dólares a donde se podía entrar con los que recibían dólares del exterior. O sea, cambios que movieron completamente el piso, estoy hablando del año 93 y 94, al que estaban acostumbrados los cubanos. Un cambio radical, un cambio estremecedor. Sin embargo, aguantamos ese golpe porque además, detrás de esas medidas se empezó a recuperar la economía. Y pudimos bajarnos de la bicicleta y volver a montarnos en las guaguas. Y pudimos volver a tener más pan y pudimos mejorar un poco, aun cuando empezó la desigualdad. Empezó a crecer la desigualdad que no existía antes. Ese fue el costo, uno de los costos de esa recuperación. Esa sociedad cubana, cuyo liderazgo inmediatamente, en un periodo de tiempo muy corto, tomó las medidas necesarias que produjeron una sensación de que estábamos recuperándonos y de que había una luz al final del túnel. Ese momento, a lo largo de los años 90, fue un momento difícil y un momento, sin embargo, de alto poder de resistencia. El pueblo cubano respondió frente a eso en el espíritu de no nos van a someter, porque los americanos nos iban a dominar, porque nos habíamos quedado solos. Nosotros estábamos solos hace rato, porque nosotros no éramos parte del Pacto de Varsovia. Nosotros teníamos la singular condición de ser un país asociado al bloque del Este, pero que no estábamos en el Este, estábamos en la frontera de los Estados Unidos. Y teníamos además una cultura que tiene que ver con estar ahí. No con Varsovia, no con Hungría, no con Bulgaria y mucho menos con Moscú.
yo vengo de Varsovia ahora, de asistir a un taller que luego les voy a mencionar sobre Polonia y Cuba. Lecciones compartidas. Muy interesante. En ese momento, en ese ejercicio de resistencia, el poder entender lo que estaba pasando en Cuba y el poder hacerlo de manera que pudiéramos explicar lo que estaba pasando, tenía que ver con haber estudiado a Cuba en sus elementos, en su economía, en su sociedad, en sus factores políticos, incluida la relación con los Estados Unidos. Y nos puso, además, incluso en un momento en donde las fuentes para el estudio de la teoría política, que eran el marxismo-leninismo, entraron en crisis en las universidades cubanas. Porque los textos que se utilizaban en los años 90, en los años 80, dejaron de tener vigencia en los años 90, porque los textos de los años 80 hablaban de que el socialismo era irreversible y de que el futuro le pertenece por completo al socialismo. Eso decían esos manuales y evidentemente había algo ahí que no era exactamente así, lo cual fue evidente en los años 90. Un día llegó mi hija a mi casa, que estudiaba bioquímica, mi hija, y me dijo: papá, en la bibliografía de teoría política estás tú. Pues, ¿cómo? Dice: sí, estás tú. Estás tú y está fulano y está mengano, unos amigos nuestros, compañeros nuestros. Porque el vacío que se creó en esa asignatura de cultura política, de teoría política que se le da a todos los estudiantes en Cuba, el vacío que dejó ese marxismo-leninismo que había sido fallido finalmente, había sido rellenado con lo que los profesores que les tocaba dar esa asignatura tenían a la mano. Y entonces echaban mano de lo que algunos de nosotros escribíamos sobre Cuba. En ese momento, yo tenía la excepcional oportunidad de dirigir una revista de ciencias sociales y estudios culturales que patrocinaba el Ministerio de Cultura. El ministro de Cultura, que era Armando Jar, que era una figura histórica de la Revolución, había descubierto que en el año 93, 94, estábamos en una situación paradójica, y es que había un boom del pensamiento, de las ciencias sociales, de los estudios culturales. Las universidades, los centros de investigación estaban en ebullición y no había dónde publicar nada porque todas las revistas estaban cerradas por la crisis económica. Hasta el Granma dejó de publicarse todos los días, el periódico. No había papel. Y entonces a él se le ocurrió una decisión que yo diría que fue heroica, de rescatar una revista de teoría de la cultura que se llamaba Temas y volver a editarla. Pero volver a editarla para que fuera una revista de pensamiento, de análisis de los problemas de ciencias sociales y estudios culturales. Y se le ocurrió llamarme a mí para dirigir esa revista. Yo le pregunté: ministro, ¿usted me va a dejar escoger el consejo editorial? Me dijo: sí, claro. ¿Qué le parece este consejo editorial? En el consejo editorial había personas que yo admiraba, pero con las que nunca había hablado, y a las que le propuse estar en ese consejo editorial, y que pensaban diferente. Entre ellos, no tenían una homogeneidad de visiones acerca de los problemas cubanos. E incluía gente que vivía fuera de Cuba. Y le pregunté: ¿esto
esta revista puede ser una revista que incorpore visiones críticas diferentes. Me digo, sí, es exactamente para eso, por lo que hemos pensado en que vale la pena rescatarla. No para que sea una revista de teoría de la cultura, sino de esto otro. Y que no sea además, y puede ser una revista que hable de estos problemas no solamente como problemas cubanos, porque no existen los problemas cubanos, exclusivamente cubanos. Cuando ustedes hablan de migración, cuando hablan de geopolítica, cuando hablan de problemas del desarrollo, cuando hablan de sociología rural, nuestros problemas están insertados en los problemas de la región, en los problemas de otros países. Entonces es importante que podamos publicar trabajos de otros autores, etcétera, etcétera. Les ahorro el resto de la historia de esta revista. Hace 30 años que empezamos. Esto que nosotros llamamos un pullover y que ustedes llaman camiseta. Pullover es una palabra del español castizo cubano. Es el pullover de los 30 años de temas. Yo nunca pensé que esto iba a durar 30 años, francamente. Y ha sido posible porque realmente ha habido un desarrollo del pensamiento cubano, de las ciencias sociales y de los estudios culturales que no existía en los años 60 ni en los años 70, que existió en los años 90 para acá, que se desarrolló de esta manera y que hizo posible que nosotros pudiéramos mantener esta revista a lo largo de 30 años. Y crear incluso un espacio de debate, que por supuesto es un espacio de debate que incluye problemas críticos, problemas, visiones y problemáticas críticas. Nosotros tenemos muchos problemas. El inventario de nuestros problemas es grande. La buena noticia es que podemos discutir de ellos abiertamente. Y eso ha sido una conquista de todos estos años, de haber expandido el espacio de la discusión. Yo les quería mencionar que junto con poder hacer esta publicación que hacen académicos, esta es una revista como una revista académica que puede ser aburrida. Temas es más aburrida que el viejo topo, seguro, se lo garantizo. Se nos ocurrió que debíamos hacer un espacio de debate y un espacio de debate que pudiera incorporarse al debate, al cuerpo de la revista. Y inventamos un espacio de debate que tampoco pensamos que fuera a durar tanto tiempo. Va a cumplir 25 años el año que viene. Es un espacio de debate mensual que le pusimos últimos jueves porque es un debate que se hace los últimos jueves. Déjenme leerles los temas para no hablar en abstracto. Déjenme leerles los temas de último jueves en este año que estamos. Porque tienen mucho que ver con las cuestiones, con las preguntas que ustedes pueden tener y que tengo yo también. En enero, el panel que discutimos se llama Cuba en el mundo, continuidad y ajustes en las relaciones internacionales. En febrero, el sistema de salud, lo intocable y lo que apremia. El sistema de salud es un buque insignia de la Revolución Cubana. Y la crisis no es solo la crisis del petróleo y la crisis de los apagones, es la crisis que afecta a la eficacia y la solvencia del sistema de salud. Que para gente como los que están aquí de esta edad, a estos viejos que están aquí al lado mío, les importa más la cuestión de la escasez de los medicamentos
y la posibilidad de tener a los médicos, que son buenos médicos, pero que no tienen los recursos en la mano siempre, que de pronto los medicamentos para las cosas que él toma y que él toma, yo también, no están en las farmacias a los precios subsidiados a los que solían estar durante todo este tiempo y donde estuvieron incluso también en los años 90 durante la llamada crisis del periodo especial. En el mes de marzo, el debate de último jueves tenía el siguiente título largo, es un título alemán: Mercado, dolarización y costo de la vida desde las economías familiares. La mayor parte de los economistas cubanos, mis amigos, los amigos de Miguel y de Manolo, hablan de la macroeconomía, no de la economía doméstica. Cómo se vive la economía, no coinciden las dos siempre, ¿eh? En ninguna parte, aquí tampoco, en Cuba, cómo se viven los problemas económicos desde la vida familiar, en donde estos elementos, el mercado y la dolarización, tienen un efecto más bien horroroso, más bien angustioso. Esa es la palabra, angustioso. El debate que vamos a tener pasado mañana se llama Caminando hacia una reforma. La dolarización genera efectos profundos y variados en una economía, dependiendo del contexto. Te está respondiendo. ¿Te das cuenta? Hay que tener cuidado con esto. Caminando hacia una reforma de la educación. Los problemas de la... Ese es el otro buque insignia de la flota cubana, es la educación. La educación primaria y secundaria. La educación, el Sistema Nacional de Educación. Y el debate de pasado mañana, los invito a verlo, los invito a oírlo porque lo pueden oír por Telegram. Si se registran en el grupo de Telegram que tiene este espacio de debate, ponen Último Jueves de Temas en Telegram y pueden escuchar el debate en vivo. Y ahí vamos a tener a un representante del Ministerio de Educación y vamos a tener a un maestro primario. Y vamos a tener, me acaban de decir, como yo no estoy allá, me acaban de decir que vamos a tener un maestro primario catalán, que desde aquí va a participar a través de esa maravilla que es Telegram o WhatsApp. Y en el mes de mayo estoy invitando a estos dos señores que me acompañan, si quieren ir a La Habana, el último jueves de mayo. El tema es: ¿de qué socialismo estamos hablando? Sería magnífico que ellos pudieran estar en ese debate. Ya de una vez les digo los siguientes temas. En el mes de julio, en junio, partiendo los nudos de la política económica, las alternativas. Porque todos los economistas cubanos no piensan igual, ¿eh? Parece que todos piensan igual cuando se pronuncian acerca de las políticas económicas, pero cuando uno los escucha hablando de las alternativas, no todos piensan igual. La buena noticia es que son 15, 20 que hacen ese debate público, que es accesible desde afuera y desde Cuba también. El siguiente, en julio, va a ser acerca de un tema que a ustedes seguramente les interesa mucho: un socialismo con características chinas. Porque naturalmente en Cuba uno de los referentes es el modelo chino, el modelo vietnamita. ¿Qué podemos aprender? ¿Qué lecciones podemos aprender de los chinos y los vietnamitas que nos puedan servir en los cambios? Y finalmente,
Las restantes son cosas que tienen que ver con problemas sociales como la desigualdad, con problemas sociales económicos como la policrisis, palabra que está de moda en el mundo de los debates universitarios en Cuba y fuera de la universidad también, y el papel de la Asamblea Nacional del Poder Popular en la política cubana. Bueno, yo no me quiero extender más porque, en primer lugar, me parece mucho más interesante para ustedes que ustedes hagan preguntas. Es muy probable que yo no les pueda responder esas preguntas que ustedes hacen, pero esas preguntas pueden ser muy útiles para mirar hasta qué punto esas preguntas corresponden con los problemas que se debaten en Cuba. Yo estoy seguro que muchas de ellas, sí, nosotros no tenemos respuesta definitivamente para muchas de esas preguntas, porque es muy difícil entender el momento en el que uno está viviendo. Es mucho más fácil entender el mundo bipolar, que es una cosa que pasó hace 30 años, pero entender el mundo en el que estamos viviendo y entender las circunstancias del país en la que estamos viviendo ahora, cuya sociedad ya no es la sociedad de los años 60 y tampoco la de los años 90, que pudo resistir de esta manera, es una sociedad que lleva años desde la crisis de los 90, de la que no nos recuperamos nunca completamente, sufriendo el desgaste continuo de una situación que no logra rebasarse y que afecta la vida cotidiana de la gente. Y ese desgaste no hay que cegarse ante la evidencia de que ha producido, que ha tenido un efecto, que ha tenido una huella. Los americanos se hacen la idea de que eso significa que van a poder posesionarse de Cuba. Van a poder finalmente realizar el sueño de Thomas Jefferson de hacer a Cuba parte de los Estados Unidos o casi parte de los Estados Unidos. Eso toca a otras partes de la sociedad cubana que no son ideológicas, que tienen que ver con la defensa del país. ¿Podemos creer que ellos piensan que nosotros somos Venezuela? ¿Podemos creer que la CIA piensa que Venezuela y Cuba son la misma cosa? Eso no es lo que dicen. Que los objetivos en Cuba pueden ser los mismos que en Venezuela y haber logrado lo que hayan logrado, que yo no sé cuánto es, no quiero pronunciarme sobre eso, en Venezuela lo pueden encontrar en Cuba de la misma manera. En Cuba no se trata de controlar los pozos de petróleo, en Cuba se trata de cambiar el régimen. ¿Qué hay que hacer para cambiar el régimen? ¿Qué medio militar va a permitir cambiar el régimen? Realmente están, cuando amenazan, están pretendiendo anunciar algo que van a hacer. No estarán intimidándonos. No es la política de este presidente la intimidación. Intimidarnos para ablandarnos y llegar al momento del diálogo y la negociación teniéndonos ablandados. ¿Hasta qué punto están tan ciegos como para no darse cuenta? No me refiero al presidente, me refiero a los demás. Me refiero al propio secretario de Estado, que ha hecho referencia a Manolo. Está tan ciego como a no darse cuenta de que en Cuba, si lograran secuestrar al presidente, cosa que no es tan, tiene menos probabilidades de lograrse, pero en todo caso, si pudieran hacerlo, ¿qué iba a cambiar en el sistema? Lograr hacer eso en ese escenario más bien apocalíptico, ¿podrían pensar ellos que va a cambiar el sistema en Cuba porque no tengamos a este presidente? Es eso
lo que les permitiría cambiar el régimen? No tiene nada que ver la situación política de Venezuela con la de Cuba. No están tan ciegos como para no darse cuenta de eso. Y la lógica de la intimidación sigue estando ahí. Eso no es, naturalmente, para decir, eso no importa, todo eso es habladuría, no nos van a hacer nada. No, por supuesto, las Fuerzas Armadas cubanas están ahí, están en estado de alerta, preparadas para una acción de ese tipo. Ellos van a querer pagar el costo de un ataque militar contra Cuba. El costo. Un ataque militar que llegue al punto de poner en peligro la estabilidad del régimen político, del sistema político. ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Qué es lo que pueden llegar a hacer? ¿Pueden hacer cualquier cosa? El sistema cubano está colapsando. Estamos en una situación de crisis que está perfectamente descrita y de la cual podemos hablar, si ustedes quieren. Estamos en una situación equivalente al colapso del sistema político. ¿Se trata de eso? ¿Pueden pensar que eso es posible? Se les puede ocurrir cualquier cosa. Sin embargo, los militares de los Estados Unidos saben más acerca de Cuba de lo que podemos pensar. Y tienen mejores relaciones con los militares cubanos, miren ustedes, de lo que muchas veces se cree. Y se entienden, los servicios de guardacostas de Cuba y los de Estados Unidos se entienden y dialogan y cooperan, incluso en estas circunstancias duras en que estamos. ¿Piensan los militares de Estados Unidos que algo como un ataque contra Cuba o una invasión a Cuba sería prudente? ¿O habría que pagar un costo suficientemente alto como para no querer hacerlo? ¿Qué es lo que dicen? No que dice el presidente puede decir cualquier cosa. Y pasado mañana decir la contraria. Bueno, yo también me hago preguntas y yo también tengo preocupaciones. Todos tenemos preocupaciones y tenemos preguntas. Estoy listo para escuchar las de ustedes. Gracias. Pues abusando del privilegio de estar en la mesa, la primera, ¿cuáles son, desde tu punto de vista, las expectativas? Porque no solo es un problema con Estados Unidos, es un problema de cierto malestar en la población, que existe debido a los apagones, debido a problemas de carácter interno. ¿Cómo enfrentan? ¿Qué se espera? ¿Qué soluciones esperan que se implementen para salir del paso, para resolver los problemas internos que asolan ahora la isla cubana? Yo les decía hace un rato que 1993-94 objetivamente era un momento mucho más crítico desde el punto de vista de la caída del bienestar que ahora. Pero la sociedad cubana ha estado asimilando, ha estado aguantando y ha estado desgastándose también en todos estos años y no es la misma sociedad, definitivamente. No nos conviene verlo así. Ni el gobierno cubano lo ve así tampoco. Programas de cambio económico, de cambio político y económico interno, existen desde 2011, que el sexto Congreso del Partido acordó una cosa llamada, un documento llamado Lineamientos Económicos y Sociales. 5 años después, en el siguiente Congreso, en el séptimo, descubrimos que de esos acuerdos, de esos lineamientos, se habían cumplido el 23%. Y los restantes habían sufrido reajustes, cambios. Y 5 años después,
había otros reajustes y otros cambios en esos acuerdos. No nos han faltado ideas acerca de la transformación, que se ha demorado mucho. No se trata de falta de ideas y de acuerdos y de instrumentos de política económica y de política política para introducir lo que entonces originalmente se llamó la actualización del modelo. Actualización del modelo que se ha demorado demasiado y que bajo esta presión se está acelerando. Un ejemplo, el tema de la reconversión energética. En el 2014, un documento que ustedes pueden ver en internet, decía que en el 2030, dentro de 4 años, 37% de la energía iba a ser renovable. O sea, iba a ser solar, eólica y producida por biogás. No nos hemos acercado a ese 37% en los años anteriores, desde 2014. Estamos lejos. Y ahora estamos en una marcha acelerada poniendo paneles solares en todo el país. Estamos haciendo las reformas bajo la presión de la situación límite en la que estamos. Que, por cierto, los chinos también, y los vietnamitas también hicieron las reformas que hicieron. Llegaron al punto de lanzar las reformas cuando llegaron a una situación límite, que era mucho peor que la nuestra, ¿eh? Había gente muriéndose de hambre. Muriéndose es que se morían de hambre. En extrema pobreza quiere decir que se morían de extrema pobreza. En Cuba se ha expandido la franja de la pobreza, pero tenemos conciencia de que eso es un problema grave, y que las reformas no pueden ser reformas que expandan el nivel de la pobreza, sino que lo contraigan. Eso se dice muy fácilmente, pero el temor a producir un agravamiento de la situación de las capas más bajas de la población, de la gente con menores ingresos, ese temor ha tenido un efecto contraproducente y ha expandido el nivel de la pobreza. En 1990 era 4.9% y ahora se estima entre 20 y 25%. Es una pobreza con salud pública, es una pobreza con viviendas, es una pobreza con educación, pero es pobreza en relación con los estándares cubanos. ¿Estamos solos? Cuba tiene más relaciones con el resto del mundo de las que ha tenido nunca. Tiene más relaciones en América que las que ha tenido nunca. Tiene más relaciones con países de Europa y con la Unión Europea y mejores relaciones que las que ha tenido nunca. Y sigue teniendo buenas relaciones con África y sigue teniendo buenas relaciones, mejores relaciones que las que tuvimos antes en la época del mundo bipolar con China, que es el principal inversionista en Cuba hoy, no Venezuela. Tenemos una dependencia del petróleo que no hemos resuelto como debería haberse resuelto. Pero Cuba produce 40% del petróleo que utiliza para producir energía. O sea, ha crecido la producción interna, pero naturalmente el otro 60% en termoeléctricas viejas, envejecidas, que se rompen y que se vuelven a romper, hacen que si tuviéramos más petróleo, lo cual sería deseable, tener más petróleo, de la manera que sea, entre otras cosas, para poder capear una situación en donde los Estados Unidos han llegado al punto de decretar este boicot petrolero contra Cuba, buscando hacer que la crisis llegue a un momento agobiante, que tenga como resultado la pérdida de estabilidad del gobierno. Pero producir esa reconversión energética
es clave y es algo que nos compete a nosotros. Nos compete a las prioridades de la política. Y naturalmente, que la ayuda que nos pueden dar en una coyuntura como esta, países que producen petróleo como Rusia, países que producen petróleo como México, es algo que nos puede permitir sacar la nariz fuera del agua y que se reduzcan los apagones. Pero no va a terminar con los apagones. Cualquier noticia relacionada, en el tiempo que yo he estado fuera, hace como una semana o algo así, me llegan mensajes de Cuba de gente celebrando porque no se le fue la luz en las últimas 72 horas. Ahí estamos. ¿Ven? Si a uno no se le va la luz en las últimas 72 horas y celebra eso, es porque ha estado sufriendo unos apagones que van uno detrás del otro, y que pueden ser apagones entre las 12 del día y las 10 de la noche. Y a las 10 de la noche viene la luz, que es la hora de irse a dormir, donde uno no utiliza tanto la electricidad. Y entonces, el tema agónico de las familias cubanas, no importa cuál es su estatus social, su nivel de ingresos, el tema agónico son los apagones. El tema agónico es la inflación. Hace 3 años que tenemos una inflación que no conocíamos. Los demás países de América Latina han sabido siempre lo que es la inflación. Nosotros no. Nosotros descubrimos la inflación a partir de políticas monetarias que prometían rebasar la situación en la que estábamos y que tuvieron un efecto contraproducente y que nos envolvieron en una dinámica atroz, que es esa de que el dinero del salario vale cada vez menos para comprar los mismos tomates y las mismas zanahorias y el mismo pescado y el mismo pollo. Eso no estaba en el panorama y ahora está en el panorama. Esa inflación que golpea a las familias cubanas en general. El tema de la escasez de medicamentos, el deterioro de los servicios de salud que están asociados con, naturalmente, la escasez de medios, que muchos de ellos están afectados por el bloqueo. Va a hacer una resonancia magnética, una tomografía en un hospital oncológico, y al aparato de la tomografía le falta una pieza, y la pieza no la pueden conseguir porque la produce una transnacional que tiene 20% de propiedad del capital, de un capital norteamericano. Y con eso es suficiente para que no nos vendan la pieza. Entonces los cubanos que están acostumbrados a llegar a un hospital y que les digan que tienen que hacerse una resonancia magnética o una tomografía, tienen que buscar dónde hacérsela, porque hay un hospital que todavía le funciona ese aparato, y a muchos otros no los tiene. Están acostumbrados a una atención de salud del primer mundo, sin pagar nada. El golpe de eso, de no te podemos operar ahora porque no tenemos los medios para operar ahora eso que tú tienes, y hay que esperar un poco. Eso jamás ha pasado antes. Jamás ha pasado antes. Entonces, ese carácter múltiple, multidimensional de la crisis que afecta y que hace que la gota, que no es una gota precisamente, de la falta de petróleo, provocar esa falta de petróleo de esa manera deliberada y cruel que ha hecho este gobierno de los Estados Unidos, está afectando todo eso. Está yendo a golpear en el nervio de lo que más duele en la vida cotidiana: la salud, la alimentación,
el bolsillo, el transporte público. Entonces, el efecto, ese impacto, eso que yo les estoy describiendo, no es nada que el gobierno cubano no sepa. Con este nivel de dramatismo, quizás con lo que yo estoy diciendo, lo saben. Lo saben perfectamente y más. Conciencia de la situación la tienen absolutamente. Y necesidad de acelerar la implementación de las políticas que naturalmente, como todas las reformas, tienen costos. Pero ningún costo es comparable al costo del desgaste y de la continuidad de esta erosión del bienestar que se mantiene. El tiempo, como dirían profesores de ciencia política, el tiempo es una variable fundamental. El tiempo en el que las cosas vayan a empezar a tener solución, en que podamos tener la sensación de que estamos avanzando, en que 3 días sin apagones sea un síntoma de que bien estamos mejorando, y de la sensibilidad que eso puede tener. No tenemos aliados como la Unión Soviética, pero la Unión Soviética nunca nos protegió de los Estados Unidos, ¿correcto? Nosotros, desde la crisis de los misiles en 1962, sabemos que si los Estados Unidos atacan a Cuba, los soviéticos no iban a meter la mano en la candela por nosotros. Más nunca. La mayoría de los cubanos creíamos que ese respaldo estaba ahí, pero no estaba ahí. Realmente no estaba ahí. Vivíamos con ese grado de certidumbre que no era verdad. Estábamos solos. En Varsovia, en ese evento en el que estuve, me gustó citar un discurso de Fidel en el año 72 de visita en Varsovia, 72, en una recepción que le dieron Edward Gierek y Fyodor Jaruzelski. Fidel les dijo: ustedes en Europa tienen un problema en el horizonte que es la seguridad y tienen el bloque socialista. Nosotros en Cuba estamos solos. Estamos acostumbrados a no tener seguridad. Así les digo. Así les digo en un discurso público que salió en Cuba. No estamos solos, no tenemos seguridad. Nosotros nos hemos acostumbrado a estar solos frente a los Estados Unidos. Por consiguiente, ahora nos sentimos acompañadísimos. Y nos sentimos acompañadísimos porque la impresión que tenemos muchos en Cuba, no digo que la impresión que tenemos muchos es la impresión que tienen todos, pero yo siento que es la impresión que tenemos muchos, es que el tema de Cuba como objeto de la hazaña norteamericana, ha despertado un nuevo interés sobre Cuba y ha despertado una ola de solidaridad que no existía antes, que había dejado de tener esa visibilidad. Y sentirnos acompañados por esa ola de solidaridad es algo que subjetivamente nos hace sentir mejor, muchísimo más. Estar acompañados por ustedes, estar acompañados por ese movimiento de solidaridad que incluye a gente que con el socialismo no tiene nada que ver, que no tiene que ver necesariamente con una afinidad ideológica con Cuba, sino con el hecho de que es ser víctima de la prepotencia y de la fuerza bruta de los americanos. Es un problema de decencia y es un problema ético, es un problema moral. Y sentirnos acompañados moralmente tiene mucha importancia, a pesar de los apagones. El gobierno cubano tiene conciencia de eso y el gobierno cubano está listo para negociar, y está negociando y está buscando fórmulas de apoyo, fórmulas que nos permitan rebasar este momento difícil, como es
autobuses chinos eléctricos que no necesitan gasolina para poder resolver problemas estratégicos del transporte, por ejemplo. Fórmulas que nos permitan resolver problemas como eso y garantizar que el transporte de los médicos y de los enfermeros para llegar a los hospitales esté garantizado por la mañana, porque nadie tiene el transporte garantizado. Y por lo menos resolver ese transporte estratégico y asegurar que los maestros, que los médicos puedan llegar a los hospitales y dar servicios a pesar de las deficiencias. Entonces, expectativas tienen que ver con la posibilidad de seguir gestionando resultados de esas alianzas, resultados que ayuden en concreto, que se materialicen en ayudas concretas, pero poder tener algo como un plan de largo plazo que nos permita saber cómo vamos a estar dentro de 3 o 4 años, desde mi humilde punto de vista, no existe. Si expectativa es creer, saber que dentro de 3 años vamos a haber resuelto esto, hasta ahora tenemos muchas cosas pendientes y hasta tanto esas cosas pendientes no se materialicen en expresiones tales como 3 días sin apagones, en algo tan concreto como eso, no vamos a tener la sensación de que estamos viendo una luz al final del túnel. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? Voy a preguntar una cosita, si puede ser. Prometo no responder tan largo, ¿eh? No, mira, es que hay una cuestión, bueno, hay dos, una escorchería corta, y es respecto al tema de Estados Unidos. Durante mucho tiempo se ha dicho, que por lo menos para los militares, el tema de Cuba les reportaba una tranquilidad en que se podía cuidar los guardacostas, vigilar, incluso Cuba es un raro avis dentro de su entorno, de que el narcotráfico, Estados Unidos saben que es un problema no existente, ¿no? Cosa que tiene que estar preocupándose en otros países. Si eso tiene algún valor dentro del Pentágono a la hora de negociar y decir, no hagamos un Haití, por favor, no sean tan burros de hacer un Haití, cuando podríamos hacer una... No sé hasta qué punto Obama fue realmente honesto en su momento con sus propuestas y con la normalización, y por qué se estropeó aquello. Bueno, sabemos que en Estados Unidos hay elecciones y te puede venir un carcamal detrás y romper todo lo que se trabajó durante años, ¿no? Pero eso es algo que es un valor que yo creo que vale la pena tener ahí. Pero luego hay otra cuestión de que creo en Cuba, ahora hablando de esto de alianza, o sea, las relaciones exteriores de Cuba en los últimos años son de las más diversificadas. Pero en muchos momentos ha sido todavía necesario esa alianza estrecha que te soluciona mucho el día a día. En su momento para la oligarquía fue Estados Unidos, luego fue la relación con la Unión Soviética, en los últimos tiempos fue la relación con Venezuela, una relación privilegiada hasta cierto punto de permitir unos servicios profesionales a cambio de petróleo, etc., ¿no? Esto, yo no sé si con China va a ser tan fácil. Los chinos quieren contante y sonante y me parece a mí que va a ser un poquito más complicado que se pueda convertir en una alianza estrecha y una alianza que digas nos van a ayudar a salir del atolladero. Bueno, no sé cómo lo ves. A ver, nosotros teníamos una relación de reciprocidad con Venezuela. Sí. Todavía los venezolanos nos deben parte de los servicios médicos. El valor de los servicios médicos humanos... Perdón un momentito, disculpe, no quería interrumpir, solo una cosa que me había olvidado que implica en esto. O sea, el volver a tener un petróleo relativamente fácil, quizá frenó la transición energética que se pensó en los 90 y que era necesario avanzar. Y a veces estas cosas favorecen y entorpecen, no sé. Lo que quiero decir es que nosotros teníamos una cooperación médica que yo creo que no se ha retirado, no he visto que se haya retirado de Venezuela, por cierto, que hizo un saldo de intercambio entre Cuba y Venezuela en donde había un superávit de parte de Cuba. Todavía nos deben por los servicios médicos. Esos servicios médicos
Da la casualidad que en países donde Cuba tiene servicios médicos han estado decidiendo que no van a continuar con los servicios médicos cubanos. Y eso obviamente es la presión de los americanos. Para eso no hay que ser politólogo, para saber que se trata de eso. Con países del Caribe con los cuales hemos tenido una relación histórica muy larga y de cooperación, en donde la cooperación sustituyó a otros elementos claves de la política cubana, porque dejamos de tener tropas en el suroeste de África, o en el Cuerno de África, o en la colaboración en la asesoría militar en Nicaragua. Todo eso se fumó a finales de los años 80. Y la cooperación se convirtió en el eje de esa relación de Cuba con todos estos países. Y el peso de lo que significaba en la economía cubana ese ingreso por la vía de la cooperación fue importantísimo. Y sigue estando ahí, porque Cuba sigue teniendo un parque de médicos, un capital de médicos extraordinario, de servicios médicos, de los mejores servicios médicos que pueda haber. Y los mexicanos tienen médicos cubanos, pero esa presión de los Estados Unidos sobre eso evidentemente está dirigida a golpear un área sensible de esta economía cubana. Yo pienso que nosotros, y es nada más un comentario personal sobre esto, yo pienso que nosotros vivimos la paradoja de ser el interlocutor de seguridad nacional más confiable que tienen los Estados Unidos en este hemisferio. Que los Estados Unidos ponen a Cuba, las empresas cubanas que pertenecen a la FARC o al MININ, las tienen en una lista negra de casi 300 firmas, pero que los acuerdos de seguridad nacional con Cuba son la mayoría de la agenda de la época de Obama, que por cierto no se han revocado. El país que coopera con Estados Unidos en términos del interés de Estados Unidos, y el nuestro también, de control de la migración indocumentada, mejor, ¿quién más hace eso? Nosotros. El país que coopera con la intercepción del narcotráfico, porque ya que estamos cooperando en la intercepción de los indocumentados, estamos cooperando también, los guardacostas de los dos lados se llevan bien, se entienden, y los guardacostas de Estados Unidos aprecian y respetan a los cubanos. Yo he conversado con comandantes de guardacostas norteamericanos. Los he encontrado en universidades de Estados Unidos y me he sentado con ellos durante semanas a tomar café a media mañana. Y me han contado las historias de amor con los guardacostas cubanos. Qué cosa más rara, ¿eh? En torno al narcotráfico y la migración. Dos temas que no están sujetos a la ideología o a la posición de ninguno de los dos partidos. Ese es un tema de interés nacional para Estados Unidos. Es un tema sensible de seguridad nacional. Aplicación de la ley. Persecución del crimen organizado, lucha contra la falsificación de pasaportes, lucha contra el lavado de dinero, protección de las aguas territoriales de Cuba y los Estados Unidos de afectaciones ambientales. Las dos fuerzas armadas que están de un lado y otro de la cerca de Guantánamo conversan. Y en un tiempo, no hace mucho tiempo, se sentaban a desayunar una vez al mes. El comandante de la base naval de Guantánamo y el jefe de la brigada fronteriza, que es un general cubano. Y hablan de problemas comunes, de intereses comunes, de cooperación. Todos los militares se entienden. Las corporaciones americanas, cuando vienen a Cuba, cuando hacen contacto con Cuba, tienen interés de hacer negocio. Entonces, el rostro del imperialismo, según lo describen los profesores de ciencia política, que es el rostro militar y el rostro de las corporaciones, los llevamos mejor que con nadie. Es precisamente
las áreas en las cuales nos entendemos, tenemos un diálogo racional, y son los otros de la burocracia estatal, y de los gobiernos americanos, los que encuentran que es posible y que va a ser posible ahora, esta vez sí, acabar con Cuba y su mal ejemplo. Y claro, todo lo que se pueda conseguir a bajo costo, lo pueden conseguir. Pero por eso, y por supuesto, si al jefe del Estado Mayor de los Estados Unidos, el presidente le dice que ataque las bases aéreas cubanas, lo va a hacer. Pero no le va a tener muchas razones para argumentar que eso no es una buena idea. Entonces, hasta ahí, ¿eso puede pasar? Claro que puede pasar. Eso tiene del lado de Estados Unidos, del lado de los aparatos de seguridad, el beneplácito. ¿Les parece que esa es la mejor manera de lidiar con Cuba? No. Lo dicen. Sobre todo lo dicen cuando se retiran. General retirado, fulanito de tal. Nosotros deberíamos tener mejores relaciones con Cuba, porque si no se van a meter ahí los chinos o los rusos. Y un día de esto vamos a tener bases de inteligencia militar china o rusa ahí otra vez. Y eso, bueno, no es para el interés de seguridad de Estados Unidos. Y chao. Entonces, francamente, eso no es poco importante. Somos nosotros tan importantes como para querer invertir el costo que requiere la destrucción real de la revolución del sistema político cubano, del socialismo en Cuba, con lo que eso lleva. Quieren tanto hacer eso. ¿Y no será mejor para lograrlo lo que Carlos Fuentes llamaba el beso de la muerte? ¿Cómo van a influir en los cambios en Cuba si no tenemos relaciones? ¿Cómo van a influir en un país que está bloqueado, que tiene todas las ventanas cerradas? ¿Cómo vas a influir en algo, en una cámara cerrada? El bloqueo tiene un efecto contraproducente. ¿Cómo el gobierno de Estados Unidos va a poder influir en los empresarios cubanos, en los nuevos empresarios cubanos? ¿Cómo van a influir si no pueden? Si el bloqueo no permite que tengan relaciones comerciales, que haya inversiones. ¿Está el gobierno cubano dispuesto a aceptar inversiones de los cubanoamericanos que quieren invertir en Cuba? Naturalmente. Igual que con el resto de los empresarios, de las corporaciones que quieren invertir en Cuba. Naturalmente. Esa es la política cubana. Esa es la política cubana y la ley cubana. Eso no es una cosa inventada ahora. ¿Está el gobierno cubano en disposición de conversar en torno a la compensación de las nacionalizaciones del año 59 y del año 60? Las leyes de nacionalización no han sido derogadas. Siguen ahí. Para que haya un acuerdo de compensación tiene que levantarse el bloqueo y tienen que buscarse fórmulas en que no le vamos a pagar los 9.000 millones que ellos dicen que valen las empresas nacionalizadas en esa época, si no es a partir de que se produzca una relación comercial y financiera y de inversiones nueva. Coca-Cola prefiere recuperar su planta de refrescos de Santa Clara que le paguen las nacionalizaciones. Como lo hicieron en tantos países. Exacto. Entonces, ¿está el gobierno cubano en capacidad, en disposición de sentarse a negociar con Estados Unidos en torno a eso? En torno a eso sí. En torno a eso sí. Esa es una posición. ¿Estamos cerca de una negociación? Yo no sé. Hay un diálogo
el hecho de que ellos hayan iniciado intentos de diálogo, búsquedas de diálogo, desde esa posición de intimidación, pero diálogo, contradice completamente lo que dicen los congresistas de Miami y los dejan colgados de la brocha, como decimos nosotros. Podrían contentarse con decir que esas posiciones cubanas que han estado ahí siempre y que ahora se reiteran son el resultado de las presiones del gobierno de los Estados Unidos y son triunfos, son cartas de triunfo. Claro que sí. Puede Donald Trump decir, gracias a mi inteligente presión sobre el gobierno cubano, el régimen ha prometido que le va a abrir la puerta a los cubanoamericanos que quieran invertir. El régimen ha prometido que va a compensar a las empresas nacionalizadas. El régimen ha prometido que va a soltar a todos los presos. El régimen ha prometido eso. Y eso son cartas de triunfo. ¿Vamos a llegar más allá de eso? ¿O 48 horas después va a volver a hablar de que si hace falta bombardear La Habana, la van a bombardear? Una preguntita. ¿Cuál Sí, sería el pero lobby nos más queda ya potente en poquísimo Estados tiempo, Unidos? ¿eh? Solo saber el lobby más potente en Estados Unidos que necesita la humillación por encima de que haya un acuerdo. Bueno, Bueno, Miami solo o... bien, son las 9 menos cuarto. Si les parece bien, podemos dar por acabada la charla. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Yo no sé.